Muy buenas clases. Segundo vídeo de Kant y por favor, como advertencia, ¿vale? Si le vais a dar play ya a este, no lo veáis hasta que no hayáis visto el primero, ¿vale? Porque obviamente vamos a ir encadenando los vídeos y la explicación, bueno, pues pierde su sentido. Aunque ya sabéis que como hago siempre en clase, me gusta también retomar, ¿no? Antes de empezar a ver nuevo contenido, me gusta retomar lo que se ha visto porque ya sabéis mi obsesión, ¿no? Porque quede claro cómo se encadenan las ideas y cómo entendamos el razonamiento, ¿no? de los autores y de las filosofías que vemos y entendamos el pensamiento pues como una cadena de ideas en la que A me lleva a B, B me lleva a C, C me lleva a D y así hasta el final, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo el otro día? Pues he preparado esta pizarrita con un resumen, ¿vale? Donde tenemos Kant, fecha de nacimiento, fecha de muerte y básicamente las ideas clave, ¿no? Su contexto, el contexto histórico en el que se mueve la era de la revolución, ¿no? Mencionábamos las revoluciones, sobre todo francesa, también la americana, ¿no? La llamada era de la revolución desde mediados del siglo XVIII, luego se extenderá hasta el siglo XIX, y cómo justamente para la parte del Kant, o sea, la parte de Kant que vamos a ver ahora, ¿no? El Kant que vamos a ver nosotros, que es el Kant de la filosofía, su filosofía práctica, es decir, la parte ético-política, pues ese contexto y el, digamos, convivir con la Ilustración francesa, en los tiempos de la Ilustración francesa, va a marcar muy claramente su objetivo, que es construir una ética universal y objetiva fundamentada en la libertad y la autonomía humanas, ¿vale? Y ese es el punto importante, porque es el punto de choque que vamos a encontrar entre Kant y la Ilustración francesa. No porque los franceses no buscasen también la libertad y no luchasen por la libertad, esto es lo que nos han contado en historia desde siempre, pero Kant no tenía del todo claro que esa libertad, eh, esa autonomía real, ese valerse por uno mismo se pudiese hacer sin un ejercicio previo de educarnos, de construir una razón verdaderamente ilustrada, ¿no? Que nos permitiese controlar y manejar nuestra propia vida. Entendía Kant, de alguna manera, que la revolución, luchar por una libertad y darle esa libertad a individuos que todavía no saben vivir por sí mismos, gestionarse a sí mismos, pues estaba abocada al fracaso. Por eso, la ilustración kantiana, digamos, o el ideal ilustrado para Kant, va a diferir en ese punto con la ilustración francesa. Va a estar de acuerdo con esa búsqueda de la libertad y la autonomía, pero cree que no se está haciendo del modo adecuado. Y a partir de ahí, de hecho, es el Kant, digamos, que vamos a ver muy especialmente en esta primera parte, el Kant de su ensayo escrito, ¿vale? Como respuesta a aquel clérigo, ¿verdad? Que veíamos en el anterior vídeo, su escrito ¿Qué es la ilustración? Donde él va a definir realmente qué es para él la ilustración. La ilustración como salida de la minoría de edad. Tenemos que dejar de ser niños que son como marionetas, digamos, ¿no? Movidas por cuyos hilos mueven otras personas, ¿no? Que él llamará los tutores. Esa salida de minoría de edad es lo que nos llevaría a la verdadera autonomía, ¿no? A una autonomía moral y a una autonomía y libertad real. Una minoría de edad en la que estamos sumidos, decía Kant, primero por nuestra propia culpa, ¿no? Es una de las cosas que él quiere aclarar muy rápido. Ojo, que no gestionemos nuestra vida por nosotros mismos no es debido a ninguna incapacidad física o psíquica o real, ¿no? Todos somos seres racionales, todos tenemos la posibilidad de ser seres autónomos, de pensar por nosotros mismos, y si no lo hacemos es, decía él, principalmente por dos causas, ¿no? La pereza y la cobardía. La pereza, bueno, pues porque a fuerza de costumbre, de que otros hayan guiado nuestra vida, pues ya se nos hace mucho más fácil todo, ¿no? Si son otros los que toman las decisiones. Y la cobardía, porque efectivamente cuando uno está acostumbrado a andar de la mano de otra persona, pues, y está acostumbrado a que le guíen, ¿no? Pues siente un poco de vértigo cuando posee la libertad propia de elegir hacia dónde va. Y ahí fue donde nos quedamos. Y nos quedamos lanzando una pregunta casi tópica y muy típica en esto de la filosofía política, que tiene que ver con esto siempre de la ingeniería social, ¿no? Y de si estamos siendo manipulados por el Estado o no, si el Estado nos cuenta todo lo que nos tiene que contar. Sí sería, de hecho, bueno que nos contasen realmente todo lo que pasa. Y entonces os lancé una pregunta que es si el Estado nos quiere o no nos quiere tontos, ¿no? Porque Kant sí que apoyaba esa idea de que hay un interés político
¿no?, en mantener a la población en esa minoría de edad. Hay un interés político, ¿por qué? Porque obviamente una persona menos formada es una persona más manipulable, más guiable, ¿vale? Y entonces, así entendía él que los tutores que trabajan para la administración son los individuos que trabajan para la administración del Estado, desde profesores, los mismos clérigos, ¿no?, los mismos sacerdotes, los propios políticos, ¿vale? Los que controlan, digamos, ideológicamente la sociedad, les interesa tener un pueblo fácil de guiar y que vaya hacia donde los designios del Estado designan, o sea, decida. Por tanto, la respuesta para Kant, pues sí, ¿no? Sería sí, el Estado sí que no nos quiere tontos. Vamos a seguir, ¿vale? Pasamos al modo presentación y seguimos la presentación por donde la dejamos, ¿vale? Cambiamos de tercio. Bueno, pues aquí estamos otra vez en el modo presentación. Ahora veréis que no he puesto mi imagen en la esquina inferior derecha porque taparía cosas de la presentación que no me interesan, ¿vale? Y bueno, ya me tenéis muy visto, ¿vale? Así que no es necesario. Pero nos quedábamos el otro día en este pantallazo, ¿verdad?, en el que se hablaba de cuál es el interés político que hay en sumirnos en esa minoría de edad, cuál es el interés de tener unos tutores, o que existan esos tutores que nos mantengan ahí sumidos en una ignorancia o por lo menos en una capacidad de poder guiarnos por nosotros mismos, y os planteaba esa duda de si el Estado nos quiere tontos o no, ¿no? La respuesta de Kant es, como ya comentábamos antes en vídeo, y os decía yo cara a cara, ¿no?, que el Estado tendrá muchas menos dificultades en controlarnos, ¿vale?, si efectivamente no pensamos por nosotros mismos. Y me llevo esta cuestión a algo que ya hemos visto, ¿verdad?, que es el mito de la caverna de Platón, donde Platón de nuevo vinculaba nuestra ignorancia con la educación, ¿no? El tener o no tener educación. De hecho, en el texto que entra en selectividad, empieza así la parte del libro 7, ¿no? El fragmento o sea, el texto del que se puede extraer el fragmento empieza justamente así, ¿no? O sea, compara nuestra alma si ha recibido educación con que si no la hubiese recibido, ¿no? Y qué es lo que tendríamos. Y luego a continuación narra todo el mito, ¿no? Y claro, el alma del no educado es el alma del hombre encerrado en la caverna que solo ve las sombras de los objetos que otros tipos portan sobre sus cabezas alrededor de un fuego, ¿no? Y, y ahí creo yo que podríamos simbolizar, ¿no?, aquellos que portan las figuras como los tutores, que nos muestran aquello que quieren mostrar, y ahí estaríamos nosotros. Es verdad que cabe ahí a lo mejor disentir un poco, y yo soy de la opinión incluso de que Platón realmente tiene en consideración que son ignorantes todos, ¿no?, tanto el que está viendo las sombras como el que porta los objetos, y en el caso de los tutores de Kant, cuando Kant se refiere a los tutores de la sociedad, está claro que hay una intencionalidad, ¿no? Es decir, el que está ahí, el que está tutorizando, sí sabe lo que está haciendo y tú eres el que está siendo engañado, mientras que con Platón no estaba del todo claro, porque todo el que está dentro de la caverna, en el fondo, pues eso, pues está dentro de la caverna, ¿vale? Está claro que había unos individuos, digamos, que podían estar en una situación y otros en otra. Eso que portan los objetos que proyectan las sombras podían ser los sofistas, ¿no? Que además, entre que pasaban por el fuego, unos hablaban y otros callaban, ¿no? También ahí simbolizando que con sus palabras podían engañar a los otros, y es verdad que con Kant, bueno, pues tendríamos eso más polarizado. Pero, bueno, sea como sea, lo que nos interesa con Kant es la idea de que el principal problema que vamos a tener para salir de la minoría de edad es sin duda que hemos sido educados en ella, ¿no? Si hemos sido educados en esa ignorancia, en la ignorancia de saber que nos podemos gestionar por nosotros mismos, que podemos cuestionar las cosas y que podemos entender que el modo de actuar que se nos está diciendo que es el correcto no tiene por qué serlo, ¿no? Y que podemos decidir por nosotros mismos. Así que lo que tenemos con Kant es claramente una revolución del pensar por uno mismo, ¿no? Como pone ahí abajo, ¿no? Del atrévete a saber, ese sapere aude que veíamos el otro día. Alcanzar la libertad real requiere el saber usar esa libertad y saber moverte por ti mismo y saber actuar por ti mismo sin la necesidad de una guía, de la guía de otros. Y esto es lo que Kant no tenía claro para nada que se fuese a conseguir con una revolución de romper las cadenas, simplemente, ¿no? Es decir, esa revolución o esa ilustración tal y como se entendía desde Francia. Ya sabéis que lo que se buscaba en las revoluciones del siglo XVIII era derrocar al antiguo régimen, derrocar todos esos privilegios de la nobleza y esa monarquía absoluta que tenía un control absoluto, ¿no?, un poder absoluto sobre el pueblo,
y esas luchas de burgueses y campesinos por conseguir su libertad. Pero Kant no tenía del todo claro que un individuo, por mucho que rompiese esas cadenas, si no estaba formado, si no era un individuo con la capacidad de guiarse a sí mismo y ser verdaderamente autónomo, no tenía para nada claro que eso fuese una verdadera libertad, ¿no? Al final vas a seguir atado a esas cadenas de la ignorancia, del no conocer, del no saber cómo tienes realmente que vivir. Y por lo tanto esas son las cadenas que verdaderamente hay que romper. Y esa es la verdadera revolución que hay que buscar, no una revolución de las ideas, entendería este autor. Ahora bien, Kant nos va a hablar de buscar esa libertad de pensamiento en el seno del Estado. Y dentro del Estado, entenderá Kant, es importantísimo que jamás perdamos de vista el orden social, ¿no? Es decir, si cada individuo tiene poder para hacer absolutamente lo que quiera, es decir, si efectivamente dejamos esto en una libertad y autonomía absoluta, ¿dónde quedará el orden social y dónde quedará, por ejemplo, las leyes, la vigencia de las leyes, el cumplimiento de estas, las fuerzas del orden, etcétera? ¿Vale? Es decir, Kant va a pregonar que hay que luchar por conseguir esta libertad de pensamiento, pero esa libertad de pensamiento debe darse siempre dentro de un orden político y social, ¿vale? Que no nos podemos saltar y que tenemos que respetar, ¿vale? Abajo tenéis un dibujo, ¿no? En el que, bueno, un dibujo triple, ¿no? En el que he combinado aquí a tres autores, ¿no? El propio Kant, lo tenemos aquí, a Rousseau, aquí abajo, y a Hobbes, aquí. ¿Por qué Kant, digamos, quiero situarlo aquí en medio de los dos? Fijaos, con Rousseau y con Hobbes tenemos dos visiones totalmente diferentes, también de la época, ¿vale? También son pensadores modernos que tuvieron visiones absolutamente diferentes de cómo tenía que gestionarse la política, ¿vale? Y ese cambio, ese contrato social, ¿no? Porque esta es la época de los contractualismos, ¿no? Que el contractualismo ya lo vimos el curso pasado, cuando vimos las teorías de Locke y de Hobbes, que de hecho representasteis, si os acordáis, con imágenes y tuvisteis que hacer una pequeña presentación, ¿vale? Se discutía aquí sobre el origen de la sociedad, ¿no? Y cómo se había podido pervertir la formación de la sociedad y haber llegado a un estado autoritario como los que teníamos ahora mismo. Y se discutió mucho sobre cómo superar esto para llegar a unas sociedades más justas, ¿no? Rousseau pensaba que era necesario derrocar, ¿no? a estos gobiernos tiránicos, a estas monarquías absolutas, a estos absolutismos, ¿vale? Y cambiar un estado de las cosas en el que, bueno, pues se había caído en una tremenda injusticia. Por lo tanto, Rousseau, dentro de la Ilustración francesa, era un autor que promovía esas ideas revolucionarias, ¿no? Hay que volver a esa autogestión del pueblo, ¿no? El pueblo tiene que tener el poder, esa voluntad general, ¿no? El pueblo tiene que elevarse y el pueblo se tiene que gobernar a sí mismo. En cambio, con Hobbes teníamos una visión totalmente distinta y muy autoritaria. Hobbes entendía que el paso a la sociedad era el paso justamente al orden, ¿no? Sin sociedad civil, sin un gobierno civil, sin un Estado autoritario, lo que teníamos en el estado de naturaleza, es decir, antes de vivir en sociedad, lo que teníamos era una guerra de todos contra todos. Fue justamente cuando el ser humano a, renunció a esa libertad absoluta e impuso un orden y cedió el poder de castigar a un gobierno, es decir, a un Estado autoritario, se alcanzó una paz y un orden social que no debemos poner en peligro, ¿no? Con Kant vamos a ver cómo vamos a intentar congeniar ambas ideas, ¿no? La de Rousseau, por un lado, la de devolver cierta capacidad de acción al pueblo, con la del orden social en Hobbes, ¿vale? ¿Cómo lo hará? Pues a través de estos dos conceptos que vamos a hablar aquí, ¿no? De los que vamos a hablar ahora. El uso público de la razón, donde vamos a ver ese reflejo, digamos, en Rousseau, y el uso privado de la razón, ¿vale? Vamos a ver poco a poco qué significan estos. Y aquí, antes de definiros claramente qué es el uso público y el uso privado de la razón, entra lo que el otro día ya os adelantaba un poco con... Vamos a ver una postura en este autor, en el ámbito de la política, que nos puede resultar curiosa, cuanto menos en un filósofo, ¿no? Donde tendemos a pensar en,
bueno, autores críticos con el pensamiento, aunque acabamos de ver a Hobbes, ¿no? Que era un autor más bien reaccionario, como veis, y que postulaba la necesidad de un gobierno fuerte y poderoso. Casi siempre los filósofos, ¿no? Han sido críticos con los gobiernos, han sido críticos con la política y han buscado los cambios, ¿no? Quizás por esa capacidad de ver el movimiento social hacia dónde tenía que ir antes, ¿no? Y ser visionarios en eso, ¿no? Y tener mentes preclaras, pues la filosofía ha sido casi siempre guerrillera en ese sentido. Pero Kant nos va a defender, fijaos, él era un claro defensor del despotismo ilustrado de Federico II, ¿no? El Grande. ¿Por qué? Porque para él era un monarca, este monarca prusiano, ¿no? Que invitaba a su pueblo a razonar al tiempo que le exigía obediencia. Y para él eso era el equilibrio perfecto para un gobernante. Es decir, no podemos limitar la capacidad de razonamiento de nuestros ciudadanos y de la población, porque eso efectivamente nos empobrece. No estamos permitiendo que el talento que tenemos, que las buenas ideas que puedan surgir, pues surjan, pero por otro lado tenemos que congeniarlo con una obediencia que permita que exista un orden social. Y aquí ya sí podemos ver los conceptos. El uso público, pensará Kant, de la razón debe ser limitado por el uso privado de la misma. Vale, ¿qué es lo que se entiende por una cosa y por otra? Se entiende por uso público el razonar sobre cualquier tema, emitir quejas, plantear soluciones, etcétera. ¿Vale? Es decir, uso público de la razón es cuando la razón está dirigida hacia lo público, cuando comentamos sobre la situación política, las leyes, la gestión, ¿vale? Y ahí debe haber, lo veremos en un momentito, una libertad absoluta por el pueblo, ¿vale? Para emitir quejas. En el uso privado de la razón, ¿vale? Estaríamos hablando de cuando la razón está orientada hacia su uso personal, privado y concreto de cada individuo y tiene que ver con nuestras decisiones y acciones. Y ahí es donde Kant sí va a creer que tiene que haber límite, ¿vale? Es decir, Kant va a defender un uso ilimitado de la razón en su uso público, es decir, podemos quejarnos lo que nos dé la gana, podemos proponer las soluciones que nos dé la gana sobre cualquier tema. No hay tema tan importante que tenga que ser censurable, ¿vale? ¿No? Todos los temas son importantes en política, la opinión de cualquier ciudadano es importante en política. No hay tema donde no podamos meter, digamos, nuestras zarpas ahí en cuanto a críticas, a emitir quejas o a proponer cosas nuevas. Sin embargo, sí que va a defender una limitación en el uso privado de la razón. Es decir, una cosa es que te quejes y otra cosa es que desobedezcas las leyes, ¿no? Aquí nos podríamos acordar también de otro filósofo que hemos visto este año, que es Sócrates, ¿verdad? Sócrates sí encajaría en esta manera de entender las cosas, ¿no? Él fue muy crítico con la Atenas de su tiempo y, sin embargo, cuando la Atenas de su tiempo le condenó a muerte, él no solo accedió a la condena y a que tenía que respetar esa condena que había recibido, sino que hasta teniendo la posibilidad de escapar de la cárcel, se negó a hacerlo, porque entendía que una injusticia jamás se pagaba con otra, ¿no? Por lo tanto, la obediencia a la ley eh, tenía que ser sí o sí, ¿no? No podíamos, si la ley había sido injusta, no íbamos a solventar esa injusticia cometiendo otra, porque entonces además estaríamos sometiendo nosotros mismos a la sociedad en la que vivimos a un caos, la estaríamos sumiendo en un caos que efectivamente no sería bueno para nadie. Por lo tanto, sí que vemos un poco esa idea, esa doble idea de Kant, la podemos ver reflejada en el propio Sócrates. ¿Vale? Y aquí lo que os pongo es un ejemplo concreto, ¿vale? Es decir, y por ejemplificar lo que decimos, podemos criticar una ley, pero no desobedecerla. Lo que se debe garantizar, en definitiva, es que los ciudadanos puedan hacer libre uso público de la razón, evitando los enfrentamientos entre ellos o con el gobierno que se podrían producir por diferir sobre ciertas opiniones, reglas o dogmas. Esta seguridad, evitando enfrentamientos, se consigue controlando el uso privado de la razón. Y como os pongo abajo en la imagen, que son las mismas del pantallazo anterior, pero les he colocado un subtítulo, ¿no? Protesta por la ley, pero obedece la ley, ¿no? No es una frase del propio Kant, pero es la frase con la que yo quiero sintetizar, ¿no? Esta idea de Kant, que yo creo que es clara, ¿no? Y que no requiere tampoco más ejemplificación. Aquí tenemos una de las críticas más fervorosas que se han presentado y se han planteado ante esta teoría kantiana, que es la que le dirigió el filósofo Hamann, ¿no? Amigo también del propio Kant, ¿no? Pero que le lanzó esta crítica con esta frase, ¿no? ¿Para qué me sirve el traje de fiesta de la libertad si en casa tengo que llevar el delantal de la esclavitud?
Es decir, lo que le venía a decir Hamann a Kant es, tío, menuda libertad estás tú planteando que vamos a tener, ¿no? O sea, estás defendiendo un despotismo ilustrado que nos estás diciendo, sí, tú quéjate lo que quieras, casi viene a ser como métete en esa habitación y chilla todo lo que te dé la gana y desahógate, pero cuando salgas de la habitación vas a hacer exactamente lo que yo te diga, ¿no? Eh, claro, hay que entender que, y lo vamos a ver en pantallazo siguiente, Kant no entendía esta relación entre el pueblo y el déspota, entre el pueblo y el gobernante, solo en una única dirección. Es decir, si se permite el uso público de la razón es porque se va a hacer caso también de ese uso público de la razón y que el gobernante tiene que escuchar esas quejas y tiene que utilizarlas en la propia gestión del gobierno. Pero esto es algo, como os digo, que vamos a ver ahora. Y aquí es donde encontramos la razón de ser del uso público de la razón y por qué Kant, digamos, se podría defender de la acusación de Hamann diciendo, yo no estoy diciendo que no tengamos una libertad real y que tenga que servir para algo. ¿Por qué? Porque Kant no excluía al monarca de la necesidad también de atarse a la razón. En Kant, autor de la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, ¿vale? Es decir, la razón era siempre lo primordial, la racionalidad. El ser humano se tiene que guiar por medio de la razón. Es nuestro instrumento para ser libre, para ser autónomo y para gestionar nuestra propia existencia, ¿vale? Y el gobernante no puede estar, por lo tanto, atado a la irracionalidad. Si permitimos el uso público de la razón, si permitimos que el pueblo emita quejas, proteste o haga propuestas, es para escucharlo. Es decir, el principal principio, valga la redundancia, que un gobernante debería asumir cuando dirige un pueblo es que este gobernante, dicho gobernante, no puede imponer y no puede emitir leyes que un pueblo no esté dispuesto a darse y a aceptar para sí mismo. Si estás escuchando quejas, si tu pueblo está en contra tuya, si te está diciendo no, por aquí no, escúchale porque la cosa no va bien. Y de hecho, si no va bien, lo más probable es que acabe todavía peor y que efectivamente se monte una revolución y que acabe como acabaron las revoluciones de este tiempo, con muchas cabezas rodando. Porque el pueblo al final es más numeroso, siempre es más numeroso. Y al final, a la postre, por lo tanto, más poderoso que los propios poderes fácticos, ¿no? Por lo tanto, va en contra del propio gobierno el no escuchar a su propio pueblo. Así que de esta manera entendía Kant que el uso público de la razón tenía un sentido práctico y que nos lleva al propio pueblo a ser colegisladores con el propio gobernante, es decir, a formar parte y a contribuir en la vida política y social del Estado, donde lo que digamos tiene influencia real en la política porque el gobernante tiene que ser permeable a esas quejas, escuchar al pueblo y cuando el pueblo está diciendo por aquí no, efectivamente es porque por ahí no. Y entonces el uso público, digamos, debe ser lo suficientemente poderoso como para afectar a las leyes que luego van a incidir en el uso privado de la razón, que ya, porque efectivamente, como decíamos antes, la obediencia a la ley no se discute ni se negocia. Así pues, Kant entendía que si Federico II era un modelo a seguir en la política es porque había proporcionado ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio perfecto entre uso público de la razón y uso privado de la razón, ¿no? El permitir dentro del Estado prusiano esta capacidad de criticar, ¿no? De criticar las ideas, de proponer nuevas ideas, dejar que el pueblo hable, dejar que el pueblo piense, que el pueblo se desarrolle, pero por otro lado tener esa suficiente mano dura para que las leyes se respetasen y no y existiese verdaderamente un orden social. No obstante, pensaba Kant, estamos lejos de alcanzar, ¿no? De alcanzar esa verdadera ilustración. Decía Kant que vivimos, o vivía, ¿no? Decía él en presente, obviamente, en su época, ¿no? Kant afirmaba vivir en una época de ilustración, pero no realmente ilustrada, ¿no? La fuerza de la costumbre sigue siendo muy poderosa, el recorrido histórico sigue siendo muy poderoso y la capacidad de los hombres de gestionar la vida por sí mismos, de haber salido de esa minoría de edad, pues se da en muy pocos casos, ¿no? Son muy pocos los hombres, entiéndase aquí por hombres, los seres humanos, ¿vale? Que alcanzan una libertad de pensar por sí mismos y de tener una autonomía real, ¿no? Ahí abajo
os propongo unas preguntas para cuestionarnos, ¿no? Es decir, esa misma que decía Kant, ¿cómo lo responderíamos a día de hoy? ¿Vivimos en una época ilustrada? ¿Sería posible alcanzarla, ¿no? Esa verdadera ilustración total, esa capacidad de pensar por nosotros mismos, de, de verdaderamente tener un conocimiento que nos permita gestionar nuestra propia vida y ser autónomos, o realmente es una utopía lo que pide Kant y siempre vamos a necesitar, digamos, un poder fuerte que nos diga cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir y aceptarlo sin rechistar lo más mínimo. Bueno, y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Porque ya sería entrar en el terreno de la ética kantiana y lo que nos interesaba en estos dos primeros vídeos era acercar la teoría política de Kant hasta, bueno, lo que está vinculado al texto que entra en selectividad, ¿vale? Como habéis visto, no hemos visto nada abstracto, ¿verdad? Todo es bastante directo y unas ideas bastante fáciles de entender. Y bueno, con la ética nos vamos a meter un poquito más en berenjenal, pero ya veréis que no es tampoco nada difícil de comprender y de hecho, como ya os decía, es muy atractivo, ¿no? Lo que dice Kant en la ética. Tengo ahí algún vídeo además graciosete que nos va a servir para entender el imperativo categórico y tal, ¿vale? Pero bueno, esto lo dejamos ya para la próxima. Así que aquí lo dejamos por hoy. Y bueno, como bonus track, os voy a dejar, en este caso no una tarea, la otra vez sí que dejamos, digamos, como una mini tarea, ¿no? Con esto de que reflexionar así sobre esa pregunta de si el Estado nos quiere o no nos quiere tonto, sino que os voy a dejar una recomendación, ¿vale? Una doble recomendación de lectura, ahora que tenemos que estar encerrados en casa y a ver si en Semana Santa los estudios, que los profes somos muy pesados, os dejan algo de tiempo. Os voy a dejar dos lecturas, ¿vale? Ya sabéis que yo soy muy aficionado al cómic y siempre que puedo pues potencio el recomendar justamente la lectura de cómics, ¿no? Porque yo sé que todo el mundo recomienda libros y hay libros buenísimos y también me encanta leer libros, pero voy a tirar para lo mío, ¿no? Y además voy a tirar hacia dos lecturas que tengan que ver con todo esto que hemos estado hablando, aunque podríamos analizarlas desde la perspectiva kantiana desde dos puntos de vista muy diversos, ¿vale? Por un lado, venga, vamos a poner primero, digamos, lo que podría ser más kantiano, poner más en entredicho lo que nos ha dicho Kant, ¿vale? Voy a tirar de obras que no son, ¿vale? Son obras muy conocidas dentro del mundo del cómic y muchos de vosotros probablemente la conozcáis. Watchmen, que ha tenido además hace poco una serie en la HBO, que no es una adaptación de esta obra, ¿vale? Es como una continuación, ¿vale? En el mismo universo de Watchmen que habría pasado, porque esta es una obra que empieza y acaba. Luego han sacado otros cómics, pero que, bueno, que no merecen la pena para nada, ¿no? Esto es una maravilla de cómic y de historia de los años 80 y que nos puede llevar a reflexionar sobre, eh, sobre quién estaría verdaderamente capacitado, ¿no? Para tomar esas decisiones, ¿no? Ya habéis visto con Kant esto de la razón pública y la razón privada. Al final sigue habiendo un Estado, sigue habiendo un poder que es el que decide las leyes, ¿no? Y sí, tú puedes rechistar, puedes protestar lo que quieras, puedes hacer ese uso público de la razón, pero al final tienes que obedecer, ¿no? Claro, la gran pregunta de que hay detrás de este cómic es quién vigila a los vigilantes, ¿no? Es decir, si al final siempre hay un poderoso, ¿quién vigila al que está detrás del poder, ¿no? Y bueno, es algo que nos podríamos plantear desde Kant. Y luego del mismo, bueno, no os he comentado nada de los autores, tenéis a Alan Moore, un escritor británico que se hizo, bueno, se ha hecho muy famoso por varias obras que escribió sobre todo en los años 80, ¿vale? Una de ellas es Watchmen, quizás vamos, su obra cumbre en casi todos los listados de los mejores cómics de la historia, Watchmen suele aparecer el primero, ¿vale? Y del mismo autor, una obra de un palo, digamos, totalmente diferente, que es V de Vendetta, ¿vale? V de Vendetta, que yo lo tengo aquí en la edición viejuna, porque me acostumbré a leerlo en esta traducción y otros tomos que han salido, no me gusta nada cómo están traducidos. Y en fin, estas son las 10 grapas, son 10 números que componen la obra. También empieza y acaba, es una historia además que no ha tenido ningún tipo de continuación, no le pegaría para nada, ¿vale? Y bueno, esta sí es la historia de un terrorista directamente que atenta contra un estado autoritario, ¿no? O sea, sería justo lo contrario, sería justo la desobediencia a lo que es el uso privado de la razón, ¿no? Saltarse las normas precisamente para conseguir un cambio, ¿no? Y, y bueno, son dos pedazos de obra. Aquí tenemos de nuevo a Alan Moore en la escritura, con un dibujante distinto. Watchmen está dibujado por Dave Gibbons, ¿vale? Y V de Vendetta está dibujado por David Joy, ¿vale? Y son obras impresionantes, muy recomendables. Y os las dejo ahí por si tenéis tiempo. Por internet son muy localizables y le queréis echar un vistazo y pasar unas lecturas
pasa un muy buen rato con unas lecturas grandiosas, más allá de que sean cómics, de que sean en cualquier medio, son historias muy buenas. Las dos están en peli, pero bueno, yo os las recomiendo que la leáis en su fuente original, que además son mucho mejores. Chao, chao y buenas vacaciones.